Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes para poder compartir el devocional del día de hoy que corresponde al Salmos 81. Bien, quisiera dar una breve explicación como antecedente o introducción al tema que nos corresponde al día de hoy. Estábamos hablando en los últimos salmos acerca de la necesidad de la restauración de la iglesia de Jesucristo. Habla de una necesidad no solamente exterior en cuanto a la restauración, porque Dios puede restaurar tu economía, eso es cierto. Dios puede restaurar el tema laboral, el tema familiar, etc. Mas yo soy de la opinión de que por estudio de que el salmista habla acerca de una restauración interna de parte de nosotros. De ahí una necesidad de ser siempre restaurados, porque hay una siempre inclinación de la iglesia, de una tendencia a desviarse de la palabra y de los fundamentos de las escrituras, de aquello que Dios indicó a través de la Biblia, a través de su palabra, cómo debe conducirse una iglesia. Muchas veces nosotros sin intencionalidad nos desviamos porque usamos nuestros propios criterios, nuestra propia forma de interpretar, nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos no son suficientes y a veces, y escrito está, que nos desvían de la verdad principal de la palabra de nuestro Señor. A veces la iglesia involuntariamente, poco a poco, se va desviando de los principios establecidos por el Señor para con su iglesia. Dios habla de una iglesia santa, pura, sin mancha, de una iglesia íntegra, en firme comunión íntima con Él, pero basado en la palabra. Siempre hemos dicho, una cosa no va separada de la otra. Yo puedo tener mucha emoción de amar al Señor, de servir al Señor, pero si no me preparo, no estudio las Sagradas Escrituras, voy a amarlo en mi emoción, voy a querer hacer el bien en mis emociones. Y muchas veces las emociones nos juegan un mal paso y poco a poco nos va desviando de los principios establecidos, vuelvo y repito, establecidos por Dios para con su iglesia. Del anterior se ha visto, el título lo dice, hay una necesidad de suplicar al Señor, el Salmo 80, por ser restaurados. El ser restaurados siempre. Romanos habla de que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, cada día hacer un autoanálisis, estar siempre basados en la palabra, porque humanos somos y erramos siempre. Pero quienes nos enderezan, quienes nos conducen, quienes nos establecen en el camino recto, es la palabra de nuestro Señor. Bien, bajo ese contexto, vamos a hoy empezar el devocional del Salmo 81. Dice: bondad de Dios y perversidad de Israel. Este es un salmo también reflexivo que algunos dicen que se cantaban, se vociferaban, se repetían como verso o como canto en las fiestas del Antiguo Testamento, de la antigua iglesia. Hay muchas fiestas festivas que se celebran, que eran tradiciones, hábitos y costumbres de la tradición judía. Hoy se pretende hacer las prácticas del mismo, pero yo en lo personal creo y considero de que esto no debiera ser así, porque las prácticas judías de ese entorno se establecían en un tiempo especial, bajo un contexto político, social, económico. Se desarrollaban estas prácticas. Hoy han cambiado mucho el contexto político, social y económico. Es muy diferente. Eso no quiere decir que descartemos por completo aquello
que se hacía en el Antiguo Testamento como fiestas festivas. No, lo que hay que hacer de parte de la iglesia hoy es rescatar los valores, los principios establecidos por la palabra y ponerlas en práctica hoy, mas no hacer las prácticas de ejercicio que ellos practicaban en ese tiempo. Ya los tiempos son diferentes. Más aún, desviándome un poco del tema, algunos practican, olvidan lo que yo dije. Hay cosas que trascienden, para poder comprender un poquito esto, trascienden a través del tiempo, la historia y las épocas, que son las verdades, los principios, los estatutos, las ordenanzas de conducta de la iglesia, establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, hoy se deben seguir siendo establecidas por la iglesia actual. Principios, valores, estatutos y ordenanzas de ejercicio y de práctica de parte de nosotros, mas no aquello que hacían prácticas externas como el sacrificio de animales, las formas de vestirse, etcétera, etcétera. Hoy se judaiza eso y se pretende más en ese enfoque exterior que lo interior de los principios de la palabra del Señor. Espero que me hayan entendido. Es más, algunas iglesias con la tendencia a la prosperidad hablan de que hay que hacer pactos, que todo aquello que daban en ese tiempo en ganados, en semillas, en fruto, ahora se dé por el tema económico. Y eso no es así. Eso no es así, iglesia. Lo que debemos hacer sí es la práctica de los principios, de los valores establecidos ahí, de reflexión de los tiempos en que Dios se manifestó a su iglesia. Eso sí, hay que reflexionar, hay que meditarlo, hay que darse un tiempo, pero no en las otras prácticas del tema económico. Se basan más en el tema económico, eran tantas toneladas o tanto en ganado, tanto en esto, tanto lo otro, simbolizaba tanto, hasta se han dado la preocupación de ver cuánto era económicamente eso, y hoy hay que dar eso en moneda. Y eso, discúlpenme, es una desviación de los principios y de los valores establecidos por la palabra del Señor. La palabra, dice la Escritura, es viva y eficaz y permanece por siempre. La palabra, aquella que nos redarguye, aquello que nos hace apartarnos del pecado, aquello que nos hace ser mejores cristianos y establecernos como tal en nuestra identidad delante de Cristo. Mas no las prácticas, tradiciones, vuelvo y repito, que en esos tiempos, por el tema político, por el tema social, socioeconómico, se daban de esa forma. Hoy ha cambiado el sistema político, obviamente, el sistema económico, el sistema estructural, de trabajo laboral, etcétera, han cambiado muchas cosas, pero los principios de la palabra son eternos y para siempre. Bien, me he extendido mucho, pero yo quiero que entiendan un poco esto, porque va a haber siempre personas que tal vez les digan que hay que hacer las prácticas festivas del Antiguo Testamento como tal en aquella vez, de aquellos tiempos. Eso no es así. Bueno, esa es mi opinión muy personal. De repente un poco yo no quiero pecar de ser altanero, de juzgar, pero yo me inclino a que los principios y los valores establecidos por la palabra siempre deben ser practicables porque nos ayudan, mas no las otras prácticas externas. Bien, bajo ese contexto, este salmo habla de las fiestas de esos tiempos que ayudaban a reflexionar aquello que la iglesia olvida. La iglesia a veces olvida el primer amor. La iglesia a veces olvida de dónde el Señor lo sacó, de la gracia y de la misericordia del Señor. Hoy que nos va bien como iglesia, a veces olvidamos esos tiempos, dejamos de reflexionar en aquello y emprendemos la iglesia a nuestro entendimiento, emprendemos la iglesia a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, en el mejor deseo de querer hacer mejor las cosas. Porque yo no creo que haya una iglesia, bueno, acá no creo, que quiera desviarse de los principios para beneficiarse ellos mismos. Bueno, tal vez algunos practiquen, pero sí, Dios exhorta siempre a la iglesia, al creyente, a reflexionar
y que no se desvíe de la palabra del Señor. Bajo ese contexto vamos a dar inicio. Dice bondad de Dios y la perversidad de Israel. Israel, recuerden ustedes, era la iglesia escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios, quienes vieron las manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios en desligarse de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron y se desviaron, ellos se arrepintieron, volvieron, y eso es el mensaje. Que la iglesia no olvide de dónde el Señor lo estableció, lo sacó. No olvidemos los hechos acontecidos en la iglesia antigua para que no pequemos involuntariamente, repito, hoy en día, y nos mantengamos en el lineamiento de la verdad de la palabra. Dice las Escrituras: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción, y hace una mención de una serie de instrumentos musicales. Pero acá el principio y la verdad que trasciende, aunque hay dos, pero la principal es que nosotros debemos cantar con sumo gozo, con suma alegría, reconociendo a Dios como nuestra fortaleza, como nuestro Señor, el amo de nuestras vidas, aquel que nos rescató, aquel que le servimos, a quien le debemos toda acción determinada de nuestras propias vidas, y aún más cómo administramos hoy en día la iglesia. Habla de instrumentos musicales, eso es un subtema que habla del tema de las alabanzas. Habla como, bueno, este es un tema aparte, realmente en un momento creo que lo pude yo compartir con mucha humildad, porque eso ya va a cada quien a su criterio. Hay una forma establecida por Dios de adorarlo al Señor. Al Señor no podemos presentar, por ejemplo, exagerando los extremos, presentarle un rock de alabanza, digamos, ¿no? Con esa música de instrumentos pesados, esa voz con ronquido. Eso no creo que le agrade al Señor. Hay iglesias que sí las practican y hacen de tal modo, pero la Biblia establece algo diferente. Pero eso es otro tema. Acá nos vamos a enfocar acerca de que nosotros debemos alabarlo y servirlo siempre. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Habla acerca de alabarlos en los tiempos festivos y hacer un recordatorio de cómo ellos salieron de Egipto, cómo ellos fueron rescatados por parte de Dios, y la desobediencia del pueblo. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado hoy en la iglesia actual, porque somos la iglesia. Imagínense, habla a la iglesia del Señor de ese tiempo, al pueblo escogido, como hoy somos el pueblo escogido nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios. No debemos pecar como la iglesia antigua, ni desviarse por sus propios criterios, por su desesperación, por querer hacer las cosas como ellos mejor les pareciera, y cometieron muchos errores, a pesar de tener a un Dios vivo, real, firme, y viendo las manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios para con su iglesia. Imagínense, hoy nosotros tenemos mucho más riesgo de podernos desviar, porque esas manifestaciones sobrenaturales de la iglesia antigua no se han repetido de tal manera o de tal extremo a la iglesia actual de hoy en día. Habla de la esclavitud, cómo fueron rescatados, sacados de Egipto. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, habla el Señor, acá está hablando Dios. Te respondí en lo secreto del trueno y te probé en las aguas de Meriba. El pueblo fue probado, fue preparado, entrenado de parte de Dios para ser el pueblo perfecto, la iglesia sin mancha delante de Dios. Todo eso fue en el extremo del desierto, que ellos fueron probados por el Señor. Oye mi pueblo y yo te amonestaré. Israel, si es que me oyes. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Eso siempre lo hemos visto, lo hemos leído, y aún en los mandamientos está prescrito, ¿verdad? Y la iglesia cuando hablamos de esto, hablamos más en el sentido de ir a la iglesia católica y estar ahí y inclinarse. Aunque yo he visto a algunos creyentes inclinarse delante de Dios. Es triste y duele.
Duele en extremo porque habla entonces que esos principios no fueron principios, sino fueron emociones en el creyente. Ahora, hoy en día, de repente, no nos inclinamos ante un Dios de estatua, pero otros pueden ser nuestros dioses en quien dependamos más, como tu profesión, como tu economía, tus bienes, qué sé yo, o tu propia familia, que en Dios. Yo, porque acá dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré de la palabra, de mi Espíritu Santo, de las provisiones. Yo soy Jehová, tu Dios. En otras versiones habla que Él es celoso, y eso es cierto. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Eso puede suceder hoy también con la iglesia. El de estar siempre en los principios del Señor es muy importante, en la intimidad con Él, para que Dios siempre esté cercano a nosotros. Caminaron en sus propios consejos, ahí está. Ahí dice que ellos caminaron en sus propios consejos, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, en su muy buena voluntad. Pero dice, oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado siempre Israel, en un momento yo habría derribado a todos sus enemigos. Para mí no es un problema quitar todo obstáculo delante de ti, iglesia. Eso le dice a la iglesia antigua y nos dice a nosotros. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Yo quitaría para siempre al opresor, a las dificultades delante de ti, iglesia. Luego dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le sacaría. Él seguiría siendo nuestro sustentador de manera sobrenatural. Pero hay una necesidad de iglesia, usted y yo, estar siempre firmes en los principios del Señor, tener cuidado de nuestras emociones, tener cuidado de tomar decisiones humanas. Nosotros, recuerden, la iglesia es santa, la iglesia es espiritual y la iglesia es del Señor. No es nuestra iglesia y nosotros nos debemos al Señor y por lo tanto si nos debemos al Señor debemos preguntarle como iglesia qué es lo que el Señor desea hacer en favor de su iglesia y de nosotros mismos. David cuánto oraba, David cuánto clamaba y decía, endereza mis caminos, Señor, mira mi corazón y ve si hay caminos de perversidad. No era que él quería pecar, no era que él quería irse de la iglesia o de la presencia de Dios, sino que reconocía que el hacer su propia voluntad, por más buena intención, podía desviarlo de los caminos del Señor. Entonces la reflexión, iglesia, es tener cuidado siempre nosotros de estar siempre a cuentas con el Señor, de reflexionar en su palabra y de preguntarle al Señor sobre los caminos y las decisiones que nosotros debemos de tomar como iglesia, como identidad de hijos de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares y también, repito, con la iglesia. El cuidarnos siempre en ese sentido y siempre buscar ser restaurados, siempre, por eso es la reflexión de las fiestas, ese es el sentido de las fiestas, la reflexión, la meditación y ver cómo la iglesia que conoció a un Dios vivo, muy cercano, hay tantas cosas y experiencias lindas y hermosas, se desvió de los caminos del Señor. Cuánto más riesgo podamos tener nosotros de desviarnos del Señor, reflexionar y no cometer los errores, reflexionar y darles las gracias, la honra y el lugar que Él se merece en nuestras vidas por el favor inmerecido que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Esa es la reflexión del día de hoy, el guardar nuestro corazón que sea íntegro delante del Señor, tomar decisiones bajo la cobertura de nuestro Señor cuando Él nos indica y que la iglesia es del Señor y a Él debemos consultar qué es lo que quiere hacer con la misma. Que el Señor les bendiga.